Quiero empezar mandando un saludo a todas las que estáis viendo esto en Internet, ya que lo estamos grabando para que se quede como un contenido digital. Pero esto es un encuentro, el encuentro Sobremesa, en el cual vamos a entrevistar a 6 de las formadoras que han dado una serie de cursos en este encuentro Sobremesa 2025. Pero aquí tendréis entonces un cursillo básico de las enseñanzas de este encuentro. Sobremesa es un encuentro de activistas de todo el Estado español. Esta edición está centrada en reflexionar sobre la conexión de luchas. Tenemos que aspirar a conectar todas nuestras luchas de la misma manera que las crisis a la que responden nuestras luchas también están entre sí interconectadas. Sobre ello tengo aquí a mi lado a Richie Galiano, que ha dado una formación sobre esta misma temática y que nos acompañará durante el proceso de las entrevistas. Bueno, hola. En primer lugar, decir que es un gusto estar aquí. Y bueno, todo lo que escucharéis hoy está hilado por una gran pregunta que creo que muchas nos hemos hecho en diferentes momentos en nuestros movimientos, ¿no? ¿Cómo conectamos nuestras luchas para poder actuar conjuntamente contra un sistema que, si bien de formas diversas, ¿no?, nos daña a todas en conjunto? Necesitamos encontrar puntos en común desde los cuales podamos integrar a las personas en un ecosistema complejo de personas, procesos y movimientos, desde los que podamos confrontar conjuntamente al poder y estar a la altura de los retos del presente. Lo que vais a ver hoy son varias estrategias que nos han traído distintas compañeras y que nos acercan a ello. Richie y yo hemos estado acampando este mayo y junio en la acampada por Palestina de Madrid. Y bueno, un pequeño momento spam, también nos vais a poder ver en el Teatro del Barrio, en un espectáculo llamado La rabia es nuestra. Y que bueno, en realidad este espectáculo está basado en mi libro La rabia es nuestra, que se va a publicar el 20 de octubre. Y bueno, como he dicho, este espectáculo estará interpretado por Richie y por mí. Pero bueno, ya resuelto el momento de spam. Vamos a salir un poquito de los teatros madrileños y vamos a volver a este bosque de Soria, a este pinar que nos acoge otra vez en Sobremesa. Sobremesa es una iniciativa autónoma sostenida por toda la gente que participa. La temática de esta edición de Sobremesa son las crisis interconectadas. Y para que nos ayude a profundizar en ello, hemos invitado a Luis González Reyes, que nos ha dado una formación sobre la crisis ecosocial y el empleo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Buena, gracias por venir. Nada. Y por la formación, muy buena también. Muchísimas por la invitación. Bueno, lo primero que te vamos a pedir es que nos contextualices un poco sobre la profundidad de la crisis climática y cómo se relaciona esto con un planeta que tiene unos recursos que son finitos. Claro, nos encontramos con una crisis climática que está pasando probablemente ahora a un punto de inflexión, un punto de no retorno, en el cual los escenarios pues, se van haciendo cada vez más complicados. Pero la crisis climática no solamente está teniendo unos impactos muy fuertes, los incendios que estamos viviendo ahora, pues lluvias torrenciales, aumento del nivel del mar y un largo etcétera, sino que no viene sola, sino que viene acompañada con una crisis ecosistémica, con unas implicaciones y una gravedad comparables a la crisis climática. Tiene también detrás una crisis energética, una crisis material. Así que nos encontramos con un panorama desde el punto de vista ambiental tremendamente complejo, porque todas estas crisis se conjugan en el aquí y el ahora y tienen impactos en el aquí y el ahora. Pero es que además esto se interrelaciona pues, con otra serie de problemáticas que tienen una raigambre más social. Hablamos de una erosión de la democracia o hablamos de unas desigualdades que son más grandes de los que nunca antes han existido en la historia de la humanidad. Y estos dos elementos se conjugan pues, para vivir un momento presente con muchos desafíos y tremendamente complejo. Es por eso que desde el ecologismo ya no llamamos tanto crisis climática, sino muchas veces, ¿no?, crisis ecosocial, ¿no? Efectivamente, porque tenemos una crisis en el plano de lo ecológico, de lo ambiental, y tenemos una crisis en el plano social, y ambas cosas no se pueden entender por separado, están profundamente interconectadas y necesitamos enfrentarlas a la vez, no primero una y después otra, sino las dos a la vez. Porque ¿cómo funciona el capitalismo con este imperativo del crecimiento infinito? Bueno, pues el capitalismo es un sistema que necesita aumentar la reproducción del capital, aumentar los beneficios, por decirlo de una forma así como más breve, de forma sostenida, constantemente. Cuando esto no sucede, entra en crisis, que es lo que llamamos habitualmente pues, un problema, ¿no?, de crecimiento, una crisis, ¿no? ¿Y cómo consigue
aumentar el beneficio. ¿Cómo consigue reproducir el capital? Bueno, pues lo consigue en general expandiendo su actividad, vendiendo cada vez más bienes, vendiendo cada vez más actividad, más servicios, haciendo una actividad mayor. Y como esto no flota en el limbo, como todo ello tiene detrás un consumo material y energético, no podemos tener ninguna actividad económica, ninguna que nos imaginemos que esté desmaterializada o que no tenga energía detrás, sino que todas tienen un consumo material y energético. Bueno, pues esto ya cae de cajón, ¿no? Más consumo material y energético tiene detrás un crecimiento mayor, que es lo que hace que el capitalismo no entre en crisis, así que es un sistema adicto a todo este tipo de historias. Y además es adicto porque como es altamente competitivo, hace que las empresas compitan entre sí, que las personas compitamos entre sí. Bueno, pues esto incita todavía más ese proceso de crecimiento, de lucha por esos recursos que nos lleva pues a cada vez explotar más pues la base material, la base de la vida, ¿no?, en la que nos sustentamos. Claro. De hecho, el imperialismo es algo que vamos a tratar mucho durante esta edición, ¿no? Por eso me gustaría aprovechar para preguntarte, Richie, ¿cómo funciona también esta cuestión del crecimiento, ¿no?, de la conquista de nuevos mercados en las dinámicas imperialistas? Bueno, claro, tenemos que comprender que el desarrollo del sistema capitalista siempre ha estado acompañando, ¿no?, por un proceso que, bueno, desde ciertos entornos hemos llamado una acumulación primitiva, ¿no?, que consiste primero, ¿no?, en conseguir una serie de recursos que se han ido extrayendo de lo que es, ¿no?, más allá de Occidente, en la mayoría global, el sur global, y que esta dinámica no se ha interrumpido nunca, sino que una parte del mundo, ¿no?, queda dominada por unas relaciones de poder, un entramado de deuda, un entramado también de relaciones institucionales, desde las cuales pues, se van extrayendo sistemáticamente esos recursos que consiguen mantener con vida un sistema que, por otra parte, es insostenible. Y esto no solamente sería una dimensión, por supuesto, material, que es la que estábamos tratando ahora, pero también en lo que es la propia, ¿no?, fuente de trabajo. Hay una parte del mundo cuya finalidad consiste en proveer un trabajo sistemáticamente devaluado y que tiene también al final pues una conexión directa, ¿no?, con la extracción de los recursos materiales. Claro, un trabajo devaluado en esta mayoría global, de ese sur global totalmente expoliado por sus recursos, pero también con las personas migrantes que llegan aquí y en una situación irregular, diseñada precisamente para poder ser más fácilmente explotables, son las que mantienen a flote la productividad del campo español y de otras industrias, ¿no? Entonces, como vemos, todo tiene muchas conexiones y de esto es de lo que vamos a hablar. Y hablando de trabajo, ¿de qué manera la cuestión, ¿no?, de la crisis climática, el ecosocial, los límites de los recursos, se relaciona con el empleo? Durante los últimos años hemos estado haciendo una serie de informes que intentaban ver cómo correlacionaba pues, meternos dentro de los márgenes de seguridad climática con el empleo y más en general con el trabajo, meternos dentro de los márgenes de la seguridad ecosistémica y cómo esto correlacionaba con los empleos. Y esto lo hemos estado viendo tanto a nivel del Estado español como en determinados territorios como podrían ser Baleares. En todos los casos, las conclusiones cualitativamente eran las mismas. Y una primera conclusión fuerte es, si miramos el conjunto de la economía, el conjunto de los empleos, lo que tenemos que tener es una contracción en general de la economía que se plasma en una contracción general de los empleos. Por más que hay algunos sectores, como podría ser el sector de la gestión de los residuos, el sector alimentario o el sector energético, que pueden aumentar en la cantidad de horas de trabajo, en términos totales lo que tenemos es una contracción de las horas totales, una contracción que se plasma especialmente en sectores tan estratégicos para la economía española como el turismo, como la construcción, como el transporte, que claramente tienen que reducirse si queremos meternos dentro de los márgenes de seguridad ambiental, algo que va a pasar por las buenas o por las otras, ¿no? Así que esta sería una primera conclusión. Tenemos que pensar las transiciones desde el punto de vista ambiental, pensando a la vez cómo gestionar pues, esa disminución de empleos en un mundo en el que somos dependientes del empleo pues, para garantizar ahora mismo nuestros bienes básicos, ¿no?, que necesitamos para vivir. La segunda de las conclusiones fuertes de este tipo de trabajos, ¿no?, que hablan también pues, de qué desafíos tenemos por delante, es que además necesitamos una reconversión muy importante de nuestra actividad. No solamente reducir distintas ramas, sino hacer las cosas de manera diferente. Esto se plasma muy bien, por ejemplo, en el mundo de la industria, ¿no? Necesitamos producir bienes, pues porque para la satisfacción de nuestras necesidades pues necesitamos tener un tenedor, necesitamos tener una vivienda o cosas que tienen que ver con bienes materiales. Lo que pasa es que tenemos que producirlos de una forma radicalmente distinta de cómo la producimos en la actualidad.
por llevarlo al plano, por ejemplo, del marco alimentario, en lugar de articular una producción de comida pues alrededor pues de todo el agronegocio, ¿no? Con unos consumos intensivos en carne, ¿no? Y con unas dietas profundamente desequilibradas para las personas y para el planeta, necesitamos hacer una reconversión hacia un modelo agroalimentario basado en el paradigma pues, agroecológico, que es otra forma totalmente distinta de organizar lo que sería pues, ese proceso, ¿no? Así que necesitamos reducir de manera neta nuestras horas de trabajo, necesitamos hacerlas de otra forma distinta y además necesitamos hacerlas trascendiendo el sistema socioeconómico en el que nos encontramos, que es el capitalismo. Porque si no somos capaces de trascender el capitalismo, y esto sería la tercera de las grandes conclusiones, pues de alguna manera vamos a estar atadas de pies y manos pues a seguir con esta rueda. Por ponerlo con una explicación un poquitín así más clara, ¿no? En la medida que no somos capaces de producir los alimentos que necesitamos, la energía que requerimos, los cuidados que demandamos todas las personas, tenemos que comprarlos en el mercado. Ahí compramos bienes y servicios que necesitamos para vivir. Como necesitamos comprarlos en el mercado, necesitamos dinero. Para conseguir el dinero lo que tenemos que hacer es encontrar un empleo. Y a partir de ahí, todo está perdido. Perdido en el sentido de que vamos a defender nuestro empleo con uñas y dientes, porque en ello nos va la satisfacción de nuestras necesidades, nos va el poder vivir bien. Así que o somos capaces de satisfacer nuestras necesidades fuera del empleo, fuera del marco del mercado, o no vamos a poder poner en marcha esas transformaciones profundas de reducción de determinadas actividades económicas dañinas para la vida y dañinas para las personas y reconversión pues general, ¿no? Así que lo que necesitamos a la vez que hacemos ese proceso de reducción y de reconversión es un proceso de desalarización, de desmercantilización, en el que seamos capaces colectivamente, porque individualmente esto es imposible, de ir siendo capaces de producir nuestros alimentos de manera comunitaria, nuestra energía de manera comunitaria, nuestros cuidados de manera comunitaria y así un largo etcétera, en el que recuperemos nuestra autonomía económica para ir saliendo de este sistema tan sociocida y tan ecocida como es el capitalismo y a partir de ahí poder poner en marcha pues esas transformaciones tan profundas que necesitamos en nuestra economía. Y estos serían como tres grandes ejes que surgen como tres grandes desafíos de cómo trabajar pues, un nuevo sindicalismo y un nuevo ecologismo que se den la mano. Sí, este último asunto, la verdad es que nos resulta especialmente interesante, ¿no? Porque vemos cómo sistemáticamente, desde la extrema derecha, también desde el reaccionarismo, se pretende de alguna manera no incompatibilizar o antagonizar, ¿no? En muchos procesos, precisamente con la cuestión de la reconversión industrial, ¿no? La búsqueda de un horizonte que se ajuste a los límites del planeta con el trabajo, ¿no? Con la pérdida de trabajos y demás. ¿Qué aportaciones o qué prácticas, ¿no? se están empezando a llevar a cabo en el terreno de la sindicalidad? ¿Qué aporta ese movimiento ecologista en el sindicalismo? Pues ahora mismo en el Estado hay algunos sindicatos que se están empezando a tomar muy en serio estos temas, ¿no? Porque están viendo que ya no es como ocurría en el siglo XX, en el que había una posibilidad de elegir entre, bueno, pues hago unas prácticas más sostenibles o hago unas prácticas más sucias, ¿no? Más insostenibles, ¿no? Esta opción ya no es real. Y cada vez va a ser menos real conforme nos vayamos aproximando a límites más claros en la disponibilidad energética fósil, que es sobre la que depende gran parte de nuestra economía, a la disponibilidad material mineral, que es sobre la que depende gran parte de nuestra economía, ¿no? O conforme pues, los envites del cambio climático o de la pérdida de biodiversidad vayan generando unas distorsiones cada vez mayores en la economía, en realidad esta opción no va a existir. Y cada vez más, por las buenas o por las otras, vamos a tener que ir haciendo esas reconversiones hacia una economía que se acople más a cómo funciona el conjunto de la vida. Los sindicatos que están viendo esto y que se lo están empezando a tomar en serio y que afortunadamente pues empezamos a ver que esto está ocurriendo dentro de nuestro territorio, pues están empezando a hacerse estas preguntas incómodas y difíciles de cómo podemos ir haciendo un proceso de reducción, de decrecimiento del sector del automóvil, de proceso de reducción y decrecimiento de la producción de pesticidas y así un largo etcétera de distintos sectores pues que no encajan, ¿no? en el mundo del siglo XXI en el que estamos viviendo. Y a partir de ahí están empezando a hacer prácticas sindicales, pues desde mi punto de vista, mucho más interseccionales, mucho más interconectando las luchas y que, bueno, pues que nos permiten pues entrar en otros escenarios totalmente distintos de los que hemos estado viviendo hasta hace pues bien poco. Y ahí tenemos que estar, ¿no? Las ecologistas también, mano con mano, para participar de todos estos procesos y no solamente, ¿no? aislarnos en unas luchas, ¿no? como profundamente enraizadas en nuestras ideas ecologistas y dejando, ¿no? el trabajo de lado porque está todo conectado.
Efectivamente, ¿no? Muchas veces cuando hemos ido viendo pues estos choques que había entre ecologismo y sindicalismo, ¿no? De que el mundo ecologista pues reclamaba el cierre de una fábrica o que se cerrase una central nuclear, ¿no? Mientras que había una población, sobre todo la que trabajaba en esos lugares, ¿no? Que la defendía con uñas y dientes, ¿no? Y hemos tenido un choque en el que nos entendíamos poco, en el que ha habido poco diálogo, porque ha habido poca escucha muchas veces, ¿no? Y en el que, bueno, pues quien está defendiendo su puesto de trabajo, en realidad muchas veces está defendiendo la única forma que tiene de ganarse la vida, pues porque ha tenido unas condiciones mucho más duras que las que hemos podido tener otras personas, ¿no? Y bueno, pues está trabajando en esa fábrica de armas pues porque no ha tenido ocasión o porque no ha tenido posibilidades o porque a lo mejor tampoco se lo ha currado del todo, pero que en cualquier caso, ¿no? Pues que tiene una necesidad vital a la que está respondiendo ese empleo y no es un capricho y no es un elemento, ¿no? Pues que podamos pasar por alto, ¿no? Y a la vez, desde ese sindicalismo, ¿no? Que se fijaba única y exclusivamente en la defensa de los puestos de trabajo, independientemente de qué tipo de puestos de trabajo fuesen, ¿no? Y para qué sirviesen, bueno, pues entender que muchas veces las actividades de unas personas y las actividades de unas determinadas empresas, ¿no? O industrias están teniendo un impacto muy fuerte en otros millones de personas que a lo mejor no son quienes viven en ese barrio o en ese pueblo, pero son personas que tienen tanto derecho a existir como ellas, y es más, no solamente estamos hablando de personas, sino de otros seres vivos con los que convivimos en el planeta que también tienen derecho a existir, ¿no? Y que se ven profundamente afectadas, ¿no? Pues por todos esos impactos que están teniendo ese tipo de actividad en un mundo como el que estamos, ¿no? De fuertes crisis. Efectivamente, en este mundo no nos queda más, ¿no?, que unirnos, ya que al final toda la clase trabajadora está afectada por esta misma problemática. Y si empezamos a encontrar enemigos dentro de nuestra propia clase, lo tenemos difícil contra los enemigos de clase que controla el capital, ¿no? Muchas gracias, Luis, por haber venido a acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Gracias. Ahora vamos a continuar, comentando un poco una situación que tenemos, ¿no? Y es que la crisis ecosocial también se manifiesta con estallidos puntuales del tipo como la Dana o estos terribles incendios que estamos viviendo ahora mismo. Por eso ahora tenemos con nosotras a Berta, que ha sido facilitadora del taller Cómo actuar desde los movimientos sociales ante emergencias. Así que... Pues sí, básicamente lo que te queríamos preguntar, dado que las emergencias están al orden del día y parece que se van a ir acelerando más, que van a cada vez formar parte más de nuestro día a día, ¿cómo deberíamos actuar colectivamente ante una emergencia? Bueno, hemos estado trabajando en el taller precisamente sobre esto porque nos hemos juntado gente de movimientos sociales que estamos profundamente convencidas de que estas emergencias, una dana, un incendio, pues lo que sea, van a seguir ocurriendo y que tenemos que aprovechar estos momentos para responder a la sociedad y crear esta sociedad que queremos y al mismo tiempo para contrarrestar los discursos fascistas que suelen aprovechar estas brechas, ¿no? Entonces, una de las reflexiones que hacíamos colectivamente es que sería bueno que empezásemos en todas nuestras colectivas a reflexionar sobre ello y a preparar protocolos que incluyan cosas como, voy a dar pinceladas porque ha sido riquísimo el taller, pero cosas como detectar a las personas más vulnerables, hacer un poco una reflexión sobre en nuestro territorio, todo muy enraizado en el territorio, cuáles son las emergencias más posibles. A lo mejor estamos en un territorio más proclive a incendios, entonces tenemos que preparar un protocolo de una manera, o estamos en un territorio en el que será más probable una erupción de un volcán o una dana, una inundación muy fuerte. Entonces, preparar estos protocolos y detectar a las personas más vulnerables, crear un punto de encuentro que todo el mundo conozca, a ser posible dotarlo de bienes que creamos que podemos poner al servicio de la comunidad. Y esto previamente, ¿no? También hemos reflexionado y creemos que es importante que las organizaciones reflexionen de cómo se podría organizar durante la crisis, ¿no? ¿Qué disparaderos, qué instrumentos de comunicación vamos a tener? Si no hay electricidad, pues no podemos depender de las herramientas que siempre estamos usando. O qué medidas higiénicas, ¿no? Se ha hablado de cosas muy interesantes. Y por último también, en esta reflexión colectiva del taller de hoy, que invitamos a que todas las organizaciones tengan,
habría que diseñar un después. Después de la crisis es muy necesario un acompañamiento emocional de las demás y de nuestro propio. También, pues a lo mejor un acompañamiento en la burocracia que se despierta después de todas estas situaciones y que abruma mucho. Y, esencial, un relato colectivo empoderador que consiga que ese dolor, además de dolor, conlleve rabia que nos invite a la acción y honrar este dolor de alguna manera colectiva. También para combatir estos discursos que hablan de que los seres humanos somos como bestias en las situaciones de crisis y poner de manifiesto que no, que en las situaciones de crisis hay muchísima cabida para la solidaridad, para la ayuda mutua y que ahí las organizaciones como las nuestras, las que estamos aquí en Sobremesa, que creemos en un futuro distinto, pues tenemos mucho que aportar. Has comentado la rabia, otra vez momentos spam, entonces, bueno, como el título de mi libro La rabia es nuestra ya presenta, ¿no? Bueno, es una situación en la que vemos que vivimos en un contexto donde emerge la rabia, tanto por la precariedad, por la ausencia de futuro, pero encima con situaciones como la Dana vivimos que había mucha rabia. Y también, como has comentado, la extrema derecha la supo canalizar muy bien, ¿no? Entonces ya nos presenta ahí el debate de emociones como la rabia, pueden ser políticamente interesantes también, que desde la izquierda las reivindiquemos, las canalicemos también, ya que si no lo hacemos, se la estamos dejando en bandeja a la extrema derecha y es natural que la población civil sienta rabia ante estas situaciones, ¿no? Pero volviendo a la cuestión de la conexión de luchas, ¿qué tipo de alianzas debemos forjar o debemos reforzar en relación con estas emergencias? En el taller hemos hablado mucho de la necesidad de tejer y reforzar las redes locales. Mucho apoyo mutuo, tener claro quiénes son las personas que están cerca de ti, porque funciona en las emergencias vas a funcionar en un radio de acción pequeño. Y se ha hablado pues desde reforzar las luchas con los colectivos y las personas más vulnerabilizadas, pero también con el club de ajedrez del barrio o pues el sindicato agrario en tu zona rural, con organizaciones que ya hay de apoyo mutuo, o sea, teniendo esta mirada estratégica de poder ponerlas en marcha cuando haga falta para ayudarnos y encontrarnos en estas. También hemos debatido bastante cómo debe ser o no la relación con las instituciones, puesto que es verdad que las instituciones a veces tienen medios que las asociaciones o los colectivos no tenemos. Y bueno, pues aquí queda mucho debate todavía por hacer, pero tener claro ideas como que ha surgido como la expropiación, ¿no? Esto, lo de las instituciones, pero también las grandes empresas, hablando, por ejemplo, de una crisis alimentaria en una ciudad. Pues a lo mejor no podemos producir los alimentos, pero están ahí, están en los almacenes. Pues a lo mejor tenemos que quitarnos policías internos y permitirnos pensar en expropiar, ¿no? Y bueno, ha sido muy interesante y creo que estaría muy bien que pudiéramos seguir hablando de ello con la gente que tiene experiencia sobre ellos, ¿eh? La verdad es que estaría muy bien. Os invito, están por aquí Andrés y Belén, que tienen una experiencia directa, muy enriquecedora en el taller, o sea que si pueden subir, pues... Sí, por favor. Precisamente queremos rescatar de lo que ha dicho Berta, ¿no? La necesidad de construir memoria, de dar voz, y por eso nos gustaría que ahora nos contéis un poco, ¿no? Vuestro testimonio, vuestra experiencia y qué enseñanzas o aprendizajes podemos extraer de ellas de cara a precisamente, ¿no? Seguir construyendo esas comunidades que nos puedan sostener en los periodos de emergencia. Vale. Bueno. Rompo el hielo. Pues bueno, antes también en el taller hemos estado hablando mucho de la Dana, supongo porque la tenemos un poco a flor de piel aún. Y bueno, yo quiero rescatar una cosa que me ha parecido característica y que no había pensado nunca hasta que no me enfrenté a esta situación, y es la frustración, porque y el cómo pensamos la ayuda. La frustración viene de cuando quieres ayudar y realmente no tienes los medios, no tienes la disposición o no tienes la logística para hacerlo, y el cómo pensar la ayuda es algo que a mí me ha ayudado también a superar esa frustración, y es más que pensar qué puedo hacer yo
ayudar es qué se necesita. Entonces, empezar a pensar desde aquí como que te va encajando un poquito más cómo se pueden aportar, no solo individualmente, sino cómo podemos organizar colectivamente y cómo podemos prevenir esta ayuda, ¿no? A mí uno de los aprendizajes más potentes ha sido como la agilidad que tiene el vecindario, la agilidad que tenemos todas como colectivo social, versus la poquísima agilidad que tienen los gobiernos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, yo trabajo en el centro de Valencia con un colectivo de personas mayores. El día anterior ya estábamos preguntando, oye, ¿qué hacemos mañana? ¿Venimos, no venimos? ¿Cancelamos, no cancelamos? La directora no sabía nada, seguimos adelante. Y al día siguiente fuimos, hasta mediodía no nos dijeron, os podéis ir, y salió mi jefa diciendo, es que me han dicho que elija yo lo que quiera, que si quiero os mande a casa y que si no, que sigamos las clases con personas mayores allí. Yo pasé por encima del Barranco del Pollo, que a la altura a la que yo paso es un puente de unos 20 metros. Normalmente ves un charquito allí y un charquito allá. Cuando yo pasé a las 3 de la tarde, el Barranco del Pollo estaba en el puente. Ya directamente el agua estaba totalmente desbordada y de hecho ese mismo puente se rompió un ratito después. Se quedó todo aislado completamente. Donde yo vivo, afortunadamente, no nos inundamos por fuera, nos inundamos por dentro. El agua caía dentro de las casas de la lluvia tan fuerte que había, pero por cómo estamos situadas nos salvó, nuestras casas se salvaron, pero todo el alrededor quedó completamente aislado y paralizado y estamos un poquito más lejos de Valencia. Allí pasaban helicópteros todos los días, día tras día, con alimentación, con bebida, y decíamos, ya nos llegará un depósito de agua en algún momento, agua. Pues tuvimos que, entre las vecinas, como el congelador se me ha roto, he hecho el cordero que tenía, toma, como yo voy a cocinar no sé qué, toma, necesitas medicamentos, toma. Es decir, sí, la rápida coordinación del vecindario versus la lentísima coordinación y pésima del gobierno, y más, lamentablemente, con el que estamos sufriendo ahí en Valencia, ¿no? En momentos de emergencia vemos, ¿no?, cómo emerge ese apoyo mutuo. Tenemos aquí una anécdota con Richie, ¿no?, de cuando hubo el apagón, que fue una emergencia a un nivel muchísimo más bajo, pero sí que fue un momento donde, por ejemplo, la población civil lo que estaba necesitando era información, y veíamos cómo iban apareciendo radios en las calles y la gente se unía ahí en pequeños grupitos, ¿no? Y cómo vimos esto Richie y yo, y nos acercamos a La Rosa, un centro social ocupado que frecuentamos con asiduidad y que nos gusta mucho, y ahí acercamos una radio con unos altavoces, lo activamos y se juntaron pues decenas de personas delante, y fue un momento también de comunión, ¿no? En cualquier caso, una enseñanza a nivel también como de acción colectiva, ¿no?, de cómo las organizaciones podrían o deberían o incluso respondieron ante la situación de la Dana, que podáis compartir con nosotras. Para mí es ir como muy de lo micro, o sea, intentar ir de asociaciones pequeñitas a macro, ¿no? De hecho, estábamos comentando antes, yo os comento como uno de los que tengo cerca, que es la coordinadora de colectivos del Parque Alcosa. Entonces, como desde las pequeñas asociaciones de vecinos, luego ya pues nos juntamos con los vecinos de los barrios de al lado y con los vecinos de los pueblos de al lado y vamos haciéndonos potentes, pero primero como generar ese tejido desde lo más básico, desde la unidad grupal como más chiquitita, digamos. Y no sé si querías decir tú lo... Sí, bueno, yo quería rescatar un aprendizaje muy chulo que se ha hecho también en Valencia, y que son los comités de reconstrucción, hablando del post, ¿no? Porque el pre, digamos que es una cosa que podemos configurar ahora que ya tenemos el aprendizaje amargo de la situación que hemos vivido, pero el post, la verdad que es un aprendizaje que estamos haciendo poco a poco con los comités de reconstrucción, y es el replanteo de, bueno, hemos tenido esta situación, había mucha gente que por la contaminación propagandística que hay de negación, retardismo, etcétera, no la veía como posible, pero ahora está en el imaginario de todo el mundo. Y a partir de ese imaginario, esa nueva necesidad creada y ese nuevo relato, podemos empoderar una sociedad realmente desde abajo y exigir un tipo de reconstrucción a partir de la destrucción que han causado estas personas, ¿no?, que negaban estos efectos, que sea totalmente diferente, no solo en los hechos, en lo material, sino también en el cómo, ¿no? Realmente que sea una cosa democrática o más bien consensuada entre las sociedad civil organizada,
y es algo que se está logrando a unos niveles y que también está forzando a organizaciones más grandes o más en otro nivel, digamos, como sindicatos, EGT, por ejemplo, que ha estado ahí, a trabajar desde estos comités, a través de estos comités, y como muy enraizado, ¿no? Y eso, la verdad que ha sido un aprendizaje muy positivo, por poner una nota positiva del desastre, y ha estado muy bien. Y también una cosa que no sé si como aprendizaje que hemos sacado también un poco más personal, quizás, que hablábamos en el taller, el tema del discurso, ¿no? Porque hemos visto, y también comentaba Berta, cómo la ultraderecha o la derecha extrema, o ya no sé cómo llamarles, fascistas en general, han intentado aprovechar, y en particular intentaron aprovechar el quedarse con la frase de solo el pueblo salva al pueblo. Entonces, nosotros empezamos a ver, que además nos dio muchísima rabia, empezamos a ver como pancartas, además en castellano, que por la coyuntura que tiene Valencia, identificamos rápidamente que posiblemente podrían ser grupos fascistas, y efectivamente sí lo fueron, ¿no? Y vemos que estaban como sobre una cosa que obviamente la gente estaba detectando, y es que el pueblo estaba salvando al pueblo, y que era la gente con la motivación que tenía de ayudar, la que estaba logrando cosas. Estaban como intentando encauzar toda esa rabia, ¿no?, que comentabais antes hacia bueno, el gobierno de Pedro Sánchez, etcétera, ¿no? Entonces, a nosotras se nos llevaban los demonios, y era como, bueno, ¿cómo recuperamos este relato? ¿Cómo recuperamos la narrativa para no perder tampoco la interpretación de todo lo que está pasando? Porque es súper bonito y no podemos dejarlo más. Y entonces se nos ocurrió una cosa de propaganda así como muy básica, de hacer una pancarta a lo bestia, Sols el Poble, salva al Poble, que por cierto igual la traemos, que ha viajado muchísimo, y la pusimos con un par de anarquistas así bien grandes y sin siglas, y la hemos estado sacando desde los 5 o 6 días que hubo la primera manifestación, ¿no?, que aún íbamos manchados de barro para allá. La hemos sacado por todas partes, hasta Asturias ha llegado en una acto que hicieron de colaboración y tal, o sea que... A los zapatistas. Sí, a los zapatistas. Bueno, ha habido como un montón de incluso la gente te comenta, ¿no? Sois los de la pancarta, la sacamos en las manifestaciones sin siglas, agrupando un montón de gente para que fuera en bloque y tal. Y la verdad que fue una manera de decir, bueno, por lo menos esta frase no nos la tocáis. Molt bé. I netegem el fang com netegem el feixisme, no? També. Y de hecho, una anécdota como muy, muy particular de cómo se apropian el mensaje es que no recuerdo si era la primera o la segunda manifestación de las que hicimos, convergían en un mismo punto los fascistas y las humanas, ¿no? Entonces, llevábamos la pancarta, pero llegábamos un poco tarde y no llegábamos. No sabíamos que esa manifestación fascista estaba como llegando ya. Necesitábamos atravesarle, veíamos gente que pensábamos que iba a ser de nuestra propia manifestación. Entonces les dijimos, por favor, dejadnos pasar porque llevamos la pancarta y necesitamos llegar al centro de Valencia, aparcar y demás. Y tardaron un ratito en venir, y de repente vino una chica a nuestro coche interpretando lo que estaba pasando y viendo que ellos ya estaban llegando todos. Por tanto, nosotros debíamos de ser de la otra manifestación. Y me dijo literalmente, no, porque nosotros vamos en contra de Pedro Sánchez y de Mazón, y vosotros solo de Mazón. Por favor, no juguéis con nuestro dolor. Y fue como de, o sea, he vivido en el barro, estaba ahí dentro, entonces me estás diciendo a mí y a mi gente que no juguemos con vuestro dolor. Esto ¿a qué jugamos, no? Entonces... Pues un asunto muy importante, ¿no?, es que las emergencias y las estructuras que van surgiendo alrededor de ellas hacen converger a personas muy distintas que provienen a veces de experiencias de organización política o no, de diferentes conciencias. Y esto nos lleva, la verdad es que muy orgánicamente, ¿no?, a la cuestión de la conexión. La conexión de luchas y bueno, también la unidad de campos, que ahora nos van a explicar los formadores que han hecho esta charla. Tenemos a Jalil con nosotros y tenemos a Richie. Además, los tres somos camarades porque, bueno, acampamos juntas en la acampada por Palestina, y de hecho un proceso político donde tejer alianzas era primordial. Bienvenido, Jalil. Pues gracias. Para empezar, quería solamente añadir algo para lo que la acompañante ha dicho sobre
sobre los fascistas. Como dicen en Argentina, hay solamente dos géneros, los fachas y los antifascistas. Y para empezar, quiero responder primero a las ideas de emergencias y cómo podemos continuar a hacer convergencias sin perder el enfoque sobre las emergencias que tenemos. Para que esas convergencias continúen, hay que cambiar literalmente de paradigma. Y por eso quiero introducir algo, es que tenemos a cambiar el paradigma temporal que tenemos. Vivimos en una temporalidad tóxica, porque la temporalidad de la emergencia es una temporalidad del Estado y del capital. Y en este sentido, el estado de emergencia o estado de excepción, que significa cuando el Estado dicta en caso de perturbación de la paz o del orden, o cuando hay catástrofes en este sentido, coge los derechos de la gente y empieza a hacer lo que quiera hacer. Además, vemos que es una herramienta que usan sin necesidad que exista una emergencia real, como ahora mismo está haciendo Trump en Washington, ¿no? Que se ha inventado una emergencia y ha militarizado las calles. Entonces vemos esa herramienta usada por los fascistas, ¿no? Que crean una amenaza y entonces responden, ¿no? Con el estado de excepción. Y en este caso también lo que es la emergencia para el Estado no es la misma emergencia para nosotras. En este sentido, una emergencia como la DANA, como he dicho la camarada antes, cogen muchísimo tiempo para responder, pero para poner gente en prisión o para ir contra la acampada o otras organizaciones orgánicas, no necesitan tiempo para hacerlo. Y en este sentido, el estado de excepción, Agamben habla de que el estado de excepción es el estado primero del Estado, donde el Estado decide de la nuda vida, de quién puede morir y quién puede vivir en este sentido. Y se viene literalmente de un teórico nazi que se llama Carl Schmitt, que habla de que la soberanía del Estado viene directamente del poder de Dios. Y en este territorio mismo, el reino de España, en la historia de España tenían tres veces un estado de emergencia a nivel nacional durante el franquismo y 8 solamente por Guipúzcoa, Asturias y Vizcaya. Y también desde el COVID lo vemos 2 veces por este gobierno. Y el Mubarak, por ejemplo, en Egipto le ha usado para poner 30.000 personas en prisión, y en Siria tenían el estado de excepción por 48 años. Es por eso que la emergencia en este sentido es la temporalidad del Estado y del capital, y tenemos a salir a poner este freno de emergencia, que Walter Benjamin habla de este freno de emergencia que tenemos a poner. Este freno de emergencia no significa inhabitar la emergencia tampoco, pero ponerle freno es parar todo para el Estado, para que podamos vernos y crear un mundo diferente. Yo voy a simplemente recoger brevemente un hilo que me parece interesante aquí, ¿no? Y es que supone, en primer lugar, ¿no? Vivir en un sistema como el sistema capitalista, que se encuentra en un cierto estado de crisis permanente. ¿Y qué ocurre a nivel movimientos, ¿no? Donde nos encontramos de repente las personas que están organizadas políticamente dedicando una cantidad de trabajo ingente, ¿no? Constantemente a responder a una actualidad que pasa por encima de nosotras y que por tanto nos obliga a estar constantemente construyendo estructuras que son temporales, estructuras que son endebles y que nos impiden realmente no tener
una base más sólida, permanente y prolongada en el tiempo, desde la cual podamos aspirar a precisamente aprovechar esas oportunidades para poder acabar, ¿no?, con las estructuras de poder que todas sabemos, ¿no?, que requieren de más de un mero estallido, sino de un golpe más contundente. Y en este sentido, la conexión de luchas lo que nos invita es a entender que en nuestras luchas, cuando pensamos en ellas y pensamos en sus objetivos, para llegar a esos objetivos a su máximo potencial, necesitamos de una organización mayor que las personas que están inmediatamente afectadas por ellas. Necesitamos de una organización colectiva del conjunto de la sociedad, entendiendo por la sociedad pues las personas que no ejercen alienación directa, sino precisamente, ¿no?, pues del conjunto de la clase trabajadora en su diversidad. Y esta conexión, la idea de conectar, no solamente es para conectar evidentemente aprendizajes, enseñanzas y herramientas, que es algo muy valioso, sino para poder actuar de forma coordinada. Y es ahí donde entra el concepto de la unidad de campos. Es un concepto que está en construcción, es un concepto que evidentemente no está terminado, pero que nos llega desde la resistencia palestina y que nos habla de la idea de coordinar todos los frentes de oposición a Israel para que en el momento en el que se produce una agresión pueda haber una respuesta contundente y coordinada. Y el ejemplo más ilustrativo de esto, sin duda, nos lo trajo, desgraciadamente, pero por otra parte, afortunadamente, porque trae mucho aprendizaje, el estado de sitio que impuso Israel sobre Gaza durante el Ramadán, en el cual la resistencia yemení inmediatamente procedió a atacar a los suministros de Israel, atacando a los barcos, ¿no?, que tratan de entrar en los puertos israelíes. Nosotras tenemos que pensar también, ¿no?, de esta manera. Nos conectamos para que precisamente cuando vengan las oportunidades de hacerlo podamos atacar contundentemente desde la coordinación. Y ahí yo personalmente, y creo que Jalil también coincide conmigo, rescato mucho el concepto del Frente Amplio. El Frente Amplio entendido como un conjunto de conexiones, espacios de confluencia y proyectos de comunidad que sirven como un apoyo para poder dar golpes contundentes. En ese sentido, ya que hemos traído a la mesa la cuestión de Palestina, vemos una situación que es una emergencia, o por lo menos hay mucha urgencia, ¿no? Como la crisis climática, la cuestión de Palestina. Entonces, si bien la emergencia es la temporalidad que usan los fascistas, la urgencia también está aquí. ¿Cómo lidiamos con esa urgencia a la vez en una lucha que tiene que ser prolongada? Sí, yo pienso que realmente no podemos vernos en la cara con todos nuestros problemas, nuestros horizontes diferentes, como diferentes luchas, y nuestros caminos, y que no podemos converger si no cogemos el tiempo para hacerlo. Si no podemos hacerlo con una otra temporalidad. Y eso es lo que los pueblos del sur proponen. En este sentido, el pueblo palestino o también los zapatistas hablan mucho de eso. Tenemos aquí una enseñanza muy clara también para el propio movimiento ecologista, que estamos en una lucha donde vemos que cada vez está todo peor. El ciclo de 2019 que empezó, ahora 6 años más tarde, está ardiendo la península, ¿no? Vemos que no hemos conseguido nuestros objetivos y que además que la situación está cada vez peor, pero no por eso tenemos que dejar de luchar por esas generaciones que vienen, ¿no? Muchas gracias, Jalil, por acompañarnos. Y bueno, ahora que estamos con la cuestión de Palestina, y que, como comentaba, los tres hemos sido acampados, ¿no?, por Palestina este año, pues consideramos que es muy importante conectar la cuestión de Palestina con esta situación de rearme de Europa y del Estado español, ya que Israel es la fábrica de armas de Occidente, y que nos las venden como testadas en combate, lo que significa que han sido experimentadas con los cuerpos del pueblo palestino. Por eso nos hemos opuesto al rearme desde esta idea de la conexión de luchas, ya que oponerse al rearme es oponerse a Israel, pero también es oponerse a muchas más cosas, ya que, bueno, vamos a tener ahora como invitadas a las personas que estuvieron en el MOC, el Movimiento de Objeción de Conciencia, que, bueno, lucharon organizándose políticamente y practicando la desobediencia civil hasta conseguir derogar el servicio militar obligatorio, la mili. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotras y para hablar de este nuevo contexto bélico. Bueno, muchas gracias. Un gusto, de verdad, teneros por esta lucha histórica, ¿no?, que supuso
el movimiento de objeción de conciencia y que vuelve, ¿no?, otra vez a tener un latido muy presente, porque supongo que como nosotras, ¿no?, estáis al tanto de que estamos en un contexto complicado, un contexto de auge de la guerra y un contexto bélico de rearme en el que se empiezan a escuchar otra vez voces que quieren volver a traer el servicio militar obligatorio. Pero es que incluso voces jóvenes, ¿no?, que de repente están haciendo una apología de la mili. Entonces, ¿qué le diríais a alguien con esas enseñanzas que traéis, que piensa que puede serle útil, ¿no? No sé si bien porque quiere conseguir disciplina o, no sé, algún tipo de otro tipo de pensamiento de la meritocracia y del desarrollo, ¿no? La mili, que piensa que esto podría ser útil que vuelva. Bueno, si quieres empiezo yo. Yo creo que en este proceso de rearme y de guerra global, sobre todo que sostiene el expolio fundamental y la reapropiación de todos los recursos del sur global, y se hace por la fuerza de las armas y por la amenaza de exterminio y de aniquilación, creo que está, para la gente quizá que nos relacionamos con gente joven algunas veces, yo no siempre, yo ahora soy un poco más mayor, está romantizado que significa un poco una guerra. Y creo que las personas que han sobrevivido a guerras y que en este momento están en territorios en guerra saben perfectamente que servir, comillas, en una mili que intenta tu Estado obligarte a hacer, robándote una serie de meses de tu vida, no es para nada ni romántico, ni aventura, ni algo maravilloso, o muchas otras personas piensan que es un trabajo, ¿no? Entonces, ¿yo qué le diría a esas personas? Bueno, primero escucharía por qué piensan eso, porque creo que hay mucha intoxicación por parte de los medios de comunicación de masas. Y en segundo lugar, también le haría la pregunta de ¿tú por qué crees que haciendo un servicio militar obligatorio vas a defender las cosas que nos dan seguridad humana, que no son las que nos están diciendo que nos la dan? Yo es lo primero que le diría. Igual Jaime le diría otra cosa. En relación con esto último que dice Mar, del tema de los medios de comunicación, en España sí que se ha hecho una pequeña encuesta sobre el tema de la vuelta del servicio militar obligatorio, que por otro lado tú decías que se había abolido. No se ha abolido, está suspendido. O sea, la lucha que empezó a final de los 80 y se desarrolló sobre todo durante los 90, conseguimos que se suspendiera el servicio militar obligatorio, pero el servicio militar obligatorio está incluido en la Constitución. Entonces, un gobierno podría volver a ponerlo. El Ejecutivo, al instante. Sí, es una ley como la que hizo Aznar, pues sería otra ley que diría que se vuelve al servicio militar obligatorio. Creo que se necesitaría una mayoría parlamentaria. Creo que sí, no estoy absolutamente seguro, pero supongo que sí, que tendrá un rango de ley, o sea que no creo que son decretual. El hecho es que, a ver, en España sí que se ha hecho algún estudio y sí que, primero, la mayor parte de la población no está a favor de la vuelta del servicio militar obligatorio. Y luego era muy curioso porque en el rango de edad, que es donde se acerca más a una mayoría, que no llega a más del 40%, es la gente mayor de 65 años. Y en el rango de edad que va de los 18 a los 40, me parece que era, más del 80% está en contra. Entonces, veamos, o sea, la gente implicada en la posibilidad de volver a la mili está radicalmente en contra de volver a la mili, ¿vale? Entonces yo creo que tengo un poco la sensación de que hay veces que caemos en las trampas de lo que son los medios de comunicación al servicio del sistema, que van creando noticias y van creando noticias siempre en un sentido interesado y nos van llevando a debates y a temas que creo que ahora mismo no están. O sea, es como lo que hablaban antes las compañeras de Valencia, o sea, ¿por qué sistemáticamente se pone el foco en las intervenciones de los grupos más fachas y no en las vecinas que se organizan? ¿Por qué nos vienen con solo el pueblo salva al pueblo, que en principio es una frase por mi parte absolutamente suscribible, pero desde esa orientación de la gente que dice solo el pueblo salva al pueblo, pero por favor que venga el ejército? Entonces, no me cuadra, ¿no? O sea, si el pueblo salva al pueblo, que no venga el ejército. Entonces creo que en realidad hay un pozo en la población que no es tan favorable a estos discursos, pero como estamos en un momento de rearme, en un momento de remilitarización brutal, creo que nos están intentando convencer de que es que estamos a favor. Claro. De que la gente estamos a favor de que nos remilitaricen. Y yo sinceramente creo que no es verdad. Por suerte estamos ahí. Entonces vamos a decir lo de no les des casito a los fachas. Vamos a pasar ya
Y además, como vamos un poco justas de tiempo, vayamos al grano. Ante este auge militarista, ¿qué hacemos? Bueno, nosotras de manera pedagógica explicamos esta historia que el militarismo necesita las 3 Ps: personas, pasta y pensamiento. Las personas, ya hemos visto que en este país, en este territorio, no son favorables, pero en otros de la Unión Europea sí, y de hecho se ha puesto servicio militar obligatorio donde no lo había, incluso para las mujeres. Por lo tanto, ahí tenemos un tema. Ahí hay que intentar que las personas no estén a favor de la idea de la militarización social. ¿Cómo? Estamos en ello. Frente a la pasta, claramente, con el proceso de aumento del gasto militar que se detrae de las cosas que realmente, insisto, nos dan seguridad como personas, como puede ser tener una vivienda, alimentación, agua, derecho a la salud, etcétera. Tenemos también que ir contra esta P de la pasta con movilización social y con una herramienta que es la objeción fiscal al gasto militar, que quien quiera lo puede mirar así en la web. Y frente al pensamiento, mucho cuidado con cosas que sí que hemos visto en relación con, pues un poco cuando sales de tu grupo, ¿no? y escuchas, como digo yo, se aprende mucho en el mercado, en la barra del bar, caminando con gente que no es como tú, por el campo, es el tema del pensamiento, que necesita fundamentalmente una idea de enemigo al que se deshumaniza y que por lo tanto es aniquilable. Y yo creo que en el caso que habéis visto, puesto antes claramente del pueblo palestino, es una de las cosas. Frente a este pensamiento, nosotras planteamos cultura de paz. Paz en grande, con dignidad, con justicia, ¿no? Que también nos han robado la palabra paz. En relación con esto, lo del pensamiento, que creemos que probablemente es lo más importante, porque sobre ese constructo ideológico se edifica todo lo demás, ¿no? Y ahí es donde vemos que estamos asistiendo a un momento muy complicado. O sea, estamos asistiendo a un momento de intento de legitimación del ejército como un último recurso y como primer recurso para un montón de cosas, ¿no? O sea, el tema de la UME, por ejemplo, el tema de los incendios, el tema de la DANA, cada vez que hay una catástrofe, no sé si os fijáis, veis en televisión las imágenes, o sea, puede haber 500 bomberos forestales apagando un fuego y 15 de la UME, y va a salir la imagen de la UME, la radio le va a poner el micrófono al señor de la UME para que cuente cómo va el incendio, y entonces es volver otra vez a esa omnipresencia de lo militar. Nos están intentando convencer de que nos están invadiendo los inmigrantes. Nos están intentando convencer de que Rusia va a invadir Europa Occidental, que, o sea, que en un país como el nuestro que resulta ridículo, o sea, ni en tiempos de Franco, o sea, los que tenemos unos años estábamos preocupados porque nos invadieran los rusos, de verdad, es que es una cosa que es delirante. Cuando lo que estamos viendo en que en realidad es Trump quien está invadiendo su propio país y cómo se está procediendo a la militarización de un montón de espacios que eran civiles. Entonces, hay que convencer a la gente, hay que explicarle a la gente, hay que dejar claro que en realidad todo ese proceso de militarización, las primeras víctimas vamos a ser las personas a las que se supone que van a proteger. Porque nuestra vida se va a volver mucho más complicada en una sociedad en la que lo que rija sean los valores de lo militar y en la que los militares sean los que tengan la capacidad de decisión y de decir por dónde vamos y a dónde vamos. Es la cuestión de la emergencia, ¿no? Y que Claro. nos comentaba Jalil, y el estado de excepción que nos ponen ante ella. Y mucha desobediencia civil. No nos queda otra. Acción directa no violenta contra las ferias de armas, que ahí estamos, contra las fábricas de armas, contra cargar armas, la huelga de estibadores. O sea, aquí sí que se interconecta la lucha sindical. Antes Luis, de Ecologistas en Acción, lo ha dicho. Nosotras no criticaremos nunca a la persona como persona que está en una fábrica de armas, pero tenemos que hacer una reflexión colectiva de si eso es un trabajo que nos ayuda a estar mejor en sociedad o no, entendiendo todas las limitaciones que ha comentado Luis. Yo creo que es muy importante visibilizar que en nuestro territorio se están produciendo armas, se están exportando armas y precisamente en toda la parte del ciclo armamentístico podemos tener resistencias. Banca armada, vamos a montar el pollo a los bancos que están financiando las guerras. ¿Dónde se produce? Cada vez hay más ciudadanía que se está manifestando, intentando bloquear esa parte de producción de armas. El tema de cargar las armas en contenedores, tenemos ejemplos, ¿no? Entonces yo creo que la desobediencia civil nos abre una posibilidad con diferentes posibilidades de participación, cada quien desde nuestras capacidades, nuestras edades, nuestras historias vitales, nuestros momentos, y creo que además aglutina
una posibilidad de que construye un mundo mejor cuando también estamos resistiéndonos y luchando. Que en eso quizá el antimilitarismo a lo mejor, mira, se nos ha acusado de comeflores muchas veces y a mí me parece bien. Pero es cierto que también nos tiene que hacer reflexionar qué mundo quiero yo después de un conflicto. Si no consigo parar el conflicto armado, que lo hemos conseguido, pues creo que nunca, pero sí qué mundo queremos construir después. Y ahí Mujeres de Negro contra la Guerra nos ha dicho lo que es el posconflicto y cómo voy a tejer las relaciones con la gente que van a ser mis vecinas, que han podido estar en bandos opuestos. Por lo tanto, fundamental que tengamos eso en la cabeza, porque luego no todo es tan fácil y hay heridas como puede ser la de ex Yugoslavia que todavía están sin sanar, y no quiero pensar en la gran herida después de más de 70 años del pueblo palestino exterminado, exiliado, señalado, qué heridas van a quedar a futuro, ¿no? A nivel transgeneracional. Pues todo eso, aunque sea difícil planteárnoslo, pues también nosotras mismas como activistas tenemos que desromantizar el uso sistemático de la violencia y dar mucha vuelta a qué nos dice el poder que es violencia y cómo nos podemos resistir con herramientas, sabotaje, boicot. O sea, que no es solamente subir las manos y que nos llamen comeflores, que también. Comer flores es maravilloso. Efectivamente, este tipo de herramientas también las trato en el libro porque estamos en tiempos de rabia en muchos sentidos y se aumenta el conflicto. Y bueno, muchísimas gracias por toda vuestra batería de información y vamos a dar paso. De hecho, una compañera que está usando este tipo también de tácticas desde su organización. Así que muchísimas gracias por venir a compartir. Pues bueno, ahora vamos a dar paso a Matilde, que viene del movimiento Climáxico. Climáximo, que da aquí una formación con un título, la verdad, muy estimulante: Internacionalismo, ¿por qué no venceremos sin estrategias globales? Hola. Hola. Gracias. Gracias. Bueno, lo primero es que nos presentes las tesis principales de Climáximo. Hola a todos y a todas y muchas gracias por la invitación y también escuchar los aportes de las compañeras que estuvieron aquí. Solo hacer también una clarificación, aunque Climáximo sea un colectivo internacionalista y tenga eso en su DNA, yo estoy haciendo esa formación por parte del proyecto del libro del All-In, de Todo o Nada, una teoría revolucionaria para frenar el colapso climático, perdón por la traducción. Entonces, aunque estoy en Climáximo, este es un proyecto un poco aparte, aunque se retroalimente, ¿no? Hay muchas cosas que están en el libro que ya estamos, que vinieron desde el pensamiento de Climáximo. Pero para contestar a la pregunta de qué tesis hay entonces en este taller, pues el libro, que bueno, está allí también si quieren verlo. Es un libro que se llama Todo o Nada, una teoría revolucionaria para frenar el cambio climático. Y es un libro sobre estrategia y organización a nivel de movimiento internacional y propone la ruptura con el Estado y con el sistema como la forma en la que podremos vencer el capitalismo. O sea, la idea también de que la crisis climática nos da un plazo para realmente conseguirnos rupturar con el sistema capitalista y colonialista y desmantelar estos sistemas. Pues sí propone tenían algunas proposiciones a nivel organizativo y estratégico de qué teoría entonces debemos utilizar para guiarnos en estos tiempos, ¿no? Porque ya claro, bebe del marxismo, pero ya estamos también en otro tiempo y hay que también actualizar nuestras lecturas, actualizar nuestra lectura de la realidad. Pues y una de ellas es precisamente la que se va a funilar en el taller del sábado, que es la del internacionalismo, o sea, la idea y la práctica, ¿no? De que en este momento el Estado-nación ya está ultrapasado, o sea, el capital es realmente global. Las fronteras solo existen para el trabajo, ya no para el capital, ¿no? Solo existen para las personas y para la fuerza de trabajo. Entonces, nosotros, el movimiento que sí propone a frenar el capitalismo, no como una abstracción, o sea, no delegarle a una abstracción como la clase o el pueblo, sino nosotros, la clase obrera global,
debemos organizar a nivel global o si no, ya perdemos, porque si nuestro campo de batalla es el Estado-nación, pero ellos, los capitalistas, están organizados en el nivel global, pues ya vamos a perder, no vamos a conseguir desmantelar este grande, se dice en español, pulpo, ¿no? Que tiene varios brazos, que es el capitalismo. Es en resumen. De hecho, nos contaba una compañera un detalle muy interesante con esta metáfora, ¿no? De la cabeza y los tentáculos, ¿no? De que hay partes del mundo que están cortando un tentáculo, pero también hay una cabeza. En Exactamente. ese sentido, me encantaría aprovechar que estás aquí, expresarme un poquito, para que nos puedas explicar, ¿no? Porque un debate que hemos tenido habitualmente dentro de la Acampada por Palestina de Madrid es la cuestión de la solidaridad. Pensando en qué solidaridad es efectiva con Palestina, ¿no? Porque hay una solidaridad evidentemente humanista que parte, ¿no? de ver esa crisis humanitaria y querer responder, pero también una solidaridad que ha de ser efectiva. Y hay una solidaridad que nos, ¿no? apela desde este concepto, el derrotismo revolucionario. Si nos puedes hablar un poquito más en qué consiste. Sí, yo creo que, por ejemplo, hablando de mi lugar, o sea, de una persona que está en Portugal, que he crecido con ese privilegio, lo que creo que nuestras organizaciones se deberían estar preguntando es realmente lo que significa el internacionalismo en un random miércoles por la tarde, o sea, de qué forma el internacionalismo es orgánico en nosotros. Y para dar un ejemplo más concreto, o sea, yo creo que desde movimientos del norte, ¿qué significa el internacionalismo? Significa que tenemos un compromiso. ¿Y qué significa la solidaridad hacia el sur? Para mí significa que tenemos un compromiso de matar a la cabeza del pulpo antes que sea tarde de más. Porque sabemos que muchas de las estructuras que sostienen muchos de los horrores que se están pasando en muchos rincones del mundo, porque en este momento no hay prácticamente ningún lado del mundo que no esté de alguna forma atrapado por el capital, de alguna forma. Entonces sabemos que muchas de las sedes, de las infraestructuras, de la cabeza mismo de este pulpo está en Europa, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa la solidaridad? Significa que nosotros tenemos el compromiso serio de, ¿cómo se dice? Desmatar, descabezar a ese pulpo, ¿no? Y no delegar a una entidad abstracta, a los gobiernos, a las empresas, a otros que están en otros sitios. No. A la cabeza del pulpo. A la cabeza del pulpo o mismo a otros movimientos, otras personas que están en otros sitios que no somos nosotros. No. La solidaridad, para mí, real, significa tener ese compromiso. ¿Y qué tipo de herramientas nos pueden ayudar en ese compromiso, ¿no? ¿Cómo pueden cumplir un rol, ¿no? Pues la unidad, la disciplina, el trabajo, la coordinación dentro de los movimientos. Yo creo que aquí hace poco se estaba hablando de unidad de campos, exacto, y de ese frente amplio que se habló con el compañero aquí. Yo creo que eso realmente es clave, o sea, la articulación y la coordinación global. Creo que para nosotros es realmente muy importante porque cada uno de nosotros tenemos distintas capacidades, ¿no? Y estamos en distintos sitios donde el capitalismo actúa de forma distinta y se manifiesta de forma distinta. O sea, donde aquí, por ejemplo, en Estado español puede ser la dana, pues en otro sitio es una otra forma en que el capitalismo se manifiesta, ¿no? Entonces, la necesidad de hacer planes a nivel global, y esto no es solamente actuar en red, no es solamente yo informarte de lo que yo voy a hacer, no, es nosotros, tú y yo, tú de un otro país, de un otro continente, vamos a hacer un plan juntas, porque tenemos un análisis global del capitalismo, no estamos analizando a partir del Estado-nación, sabemos que el capital es global, por ejemplo, sabemos que Navigator, que es una empresa portuguesa, o Galp, por ejemplo, está despojando a miles de personas en Mozambique. Pues entonces vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Nosotros aquí en Portugal nos comprometemos a desmantelar a Galp, a desmantelar la Navigator, y nuestros compañeros en Mozambique pues harán sus luchas para proteger esas comunidades y reconstruir y empoderar. Y entonces no es solamente informar, de enviar un correo de vamos a hacer esto, o sea, sí, esto está bien,
pero ya superamos eso. O sea, los capitalistas periódicamente tienen reuniones donde hablan de lo que van a hacer y eso es público, o sea, no es teoría de conspiración. Hay la NATO, ¿no? La OTAN, el FMI, el G7, el G20. Entonces hay que organizarnos en la misma arena porque en este momento estamos una arena abajo. Claro, si el capitalismo es global, la lucha contra el capitalismo Exacto. debe ser global también. Pues ahora que ya nos conocemos, vamos a organizarnos juntas. Sí. Muchas gracias por Gracias. haber venido a compartir Gracias. con nosotros vuestros conocimientos. Gracias. Y nada, ya vamos a dar cierre a este cursillo básico de los aprendizajes de sobremesa, sobre todo los relacionados con la conexión de luchas. Y bueno, todas estas cuestiones también del frente antimilitarista y cómo ha de ser también conflictivo, qué relación tiene que tener con el pacifismo. Bueno, también aparece de nuevo, otra vez spam, en mi libro que se presenta el 20 de octubre y que con Richie, como ya he comentado, haremos la función La rabia es nuestra, bueno, los fines de semana alrededor del 18 y 19 de octubre y del 25 y 26 de octubre. Así que también os esperamos ahí. De hecho, sí, os esperamos, de verdad, nos encantaría porque es un espectáculo que también pretende, ¿no? Ser un motor para la organización política, así que pasaremos lista porque ahora ya tenéis la información y os esperaremos con los brazos abiertos. Dicho esto, damos ya el cursillo acelerado por cerrado. Esperemos que haya muchas más ediciones de Sobremesa. Y bueno, agradecer a Guillermo Carazo por todo el trabajo técnico que ha hecho posible este podcast, si no, no habría sido posible. Y, por supuesto, a todas las participantes de Sobremesa, ya que es el trabajo colectivo con el cual estamos sosteniendo este espacio tan bonito y tan potente políticamente. Muchas gracias a todas. Gracias, compañeras.